Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Feliz inicio de año. Espero que hayan pasado felices fiestas y pues poder iniciar este nuevo año con nuevas expectativas y sobre todo, mis queridos hermanos, creo yo que es importante poner nuestros planes y nuestros proyectos en las manos del Señor para pedir que Él nos ayude, nos bendiga, y reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche. Bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para esta hermosa noche. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Señor, porque tú tienes control de todo, porque tú provees para todas nuestras necesidades, porque, Señor, día con día vemos tu mano de fidelidad y tu mano de bondad. En esta noche, Señor, te rogamos que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, a que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, yo solo quiero ser un canal de bendición para aquellos que nos están escuchando y viendo. Utiliza mi vida, Señor, y habla a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar y qué bendición poder empezar este año estudiando la palabra del Señor. Hoy he titulado el mensaje Esclavos de Dios. Estamos en el libro de Romanos, así que vamos al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 14 al 17. Romanos, capítulo 6, del versículo 14 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es interesante, hermanos, a poder reflexionar sobre estos pasajes. Y en el versículo 14 se nos está diciendo, y el apóstol nos está explicando, que ya no estamos bajo la ley. Entonces, como vimos en el versículo 14, podríamos decir entonces, bueno, si ya no estoy bajo la ley, ¿quiere decir eso que somos libres para vivir como nos plazca? Ya no estoy bajo la ley, ¿no? Ahora estoy viviendo bajo la gracia. Por lo tanto, alguien podría pensar y podría razonar y decir, bueno, creo que por lo tanto entonces puedo vivir como yo quiera, ¿no? Como se me antoje. Si la ley de Dios ya no es la manera en que somos salvos, entonces también uno se podría preguntar, ya no tenemos ninguna obligación de vivir una vida santa. Si el obedecer la ley, esto me llevaba entonces, o me lleva
a obtener la salvación, diríamos, a través de la ley. Pero ahora dice el apóstol Pablo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien podría decir entonces, bueno, ya no tengo ninguna obligación de vivir una vida santa, porque ya no estoy bajo la ley. Esta es la esencia de la pregunta de Pablo en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y es interesante, ¿no? Como Pablo escribe y hace estas preguntas, porque nuevamente creo que alguien podría razonar, bueno, si ya no estoy bajo la ley, ahora puedo vivir como yo quiera. Al fin y al cabo, la ley a mí no me va a salvar, estoy bajo la gracia. Y aunque la pregunta, hermanos, es interesante, porque la pregunta del versículo 1 y la del versículo 15 son parecidas, no son idénticas. Y esto hay que notarlo. En el versículo 1, Pablo está preguntando de una manera muy general. Si somos salvos por gracia, ¿vamos a seguir pecando? Está hablando de una salvación en general por gracia y el apóstol hace la pregunta. Entonces, ¿vamos a nosotros a seguir pecando? Y la respuesta es de ninguna manera. En los versículos del 1 al 14, Pablo explica que el Evangelio nos da un incentivo nuevo y diferente para la obediencia. Y esto, hermanos, es algo también importante. En el versículo 17 se habla de la obediencia, que habéis obedecido de corazón. ¿Qué es lo que tiene que cambiar aquí? Creo que lo que tiene que cambiar aquí, entonces, es nuestro incentivo. Hay un incentivo nuevo. Cuando entendemos que estamos viviendo bajo la gracia, hay un incentivo nuevo y diferente para la obediencia de la que teníamos cuando estábamos bajo la ley como un sistema de salvación. El incentivo tiene que cambiar. Pero tenemos, mis queridos hermanos, seguir viviendo, tener una vida de obediencia. Cuando entendemos el propósito de la muerte de Cristo y somos agradecidos, encontramos un nuevo incentivo para ser santos. Si hay agradecimiento en nuestros corazones de la muerte de Cristo y que por eso ahora estamos viviendo bajo la gracia, nuestro incentivo para vivir en santidad, para ser obedientes, es, hermanos, porque amamos a Dios. Es porque amamos a Dios. No es el miedo, ni la autoconfianza. ¿Cuántos hermanos quieren ser obedientes a Dios por el miedo? Y lamentablemente esto se da inclusive hasta en el evangelismo, ¿no? Y queremos que la gente venga a Cristo, pero tratándoles de infundir miedo. Y hermanos, nosotros no tenemos que venir al Señor Jesús por miedo. Como diría alguien, ¿no? Aunque no existiese el infierno y no existiese el cielo, yo seguiría amando a Jesús. Y creo yo que eso es lo importante. Y por eso es de que debemos de tener un corazón agradecido por su muerte, por lo que Él realizó en la cruz del Calvario. Porque ahora, por supuesto, que estamos viviendo bajo la gracia, pero eso no quiere decir que nosotros vivamos entonces como nosotros querramos. Hay un incentivo nuevo. Nosotros no seguimos a Cristo por miedo, ni por nuestra autoconfianza, ¿no? Y ya lo hemos visto. Es decir, no, es que yo soy muy bueno, yo voy todos los días a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro, ayuno y creemos que vamos a alcanzar la salvación entonces por hacer esas cosas. Aquí, hermanos, hay dos palabras, creo yo, claves. Y ese debe de ser nuestro incentivo para obedecer a Dios, para vivir en santidad y para no pecar. Y es gratitud y amor. Tenemos gratitud por lo que Jesús ha hecho. Y debemos de tener en mente, mis amados hermanos, esto. Tener gratitud, ser agradecidos.
si no fuese, mis amados hermanos, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no se hubiese despojado, gracias a Dios, como dice la Escritura, Él no tuvo cosa a qué aferrarse, ¿no? Sino que se humilló y se humilló a lo sumo y vino como un siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y eso, hermanos, nos tiene que provocar en nosotros gratitud, pero también amor. Por eso creo yo que también hay un, entre comillas, ¿no? Hay un evangelio peligroso. Porque creemos de que Dios nos tiene que dar todo lo que nosotros pidamos. Y en ese sentido es: yo amo a Dios porque Él me da. Y en ese sentido, hermanos, ahí debemos de ser muy cuidadosos y pensar realmente cuál es nuestra teología, ¿no? Cuál es nuestra forma de observar este asunto. Y creo yo que eso es de suma importancia. Es muy importante. ¿Por qué sigo yo al Señor? Qué triste, ¿no? Aquellos que tienen el privilegio de ser padres. Pero qué triste que un hijo solo nos busque por conveniencia, no por amor, no por gratitud. Y que siempre que un hijo nos busque, ¿no?, es porque está buscando su conveniencia. Mis amados hermanos, nosotros debemos de tener en mente y siempre en mente estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, pero también tenerle amor y decir: yo, porque tengo gratitud, porque le amo, voy a ser obediente. Y como hemos visto, Pablo termina esta sección diciendo: ya no están, en el versículo 14, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo 14 nos lleva directamente a la pregunta entonces del versículo 15. Si ya no estamos bajo la ley como un sistema de salvación, creo que eso ya lo tenemos claro, ¿no? Decir: no, la ley no va a salvar a nadie y ya no estamos bajo ese sistema. Alguien podría decir entonces: ¿tenemos alguna obligación ante ella? Ya no vivimos bajo la ley. Alguien podría decir: no, ya no hay ninguna obligación ante ella. ¿Podemos hacer lo que querramos? ¿Tenemos que seguir obedeciendo los 10 mandamientos? Y alguien podría decir: no, ya la ley hoy es irrelevante. Ya no tenemos que obedecer los 10 mandamientos porque claramente Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el versículo 15, hermanos, es contundente. Pablo dice: que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él responde de una manera contundente: en ninguna manera. En ninguna manera. Y esto es importante, hermanos, que podamos entenderlo y reflexionar, ¿no? Hay algunas enseñanzas, como lo he dicho: no, ahora estamos bajo la gracia, podemos vivir como nosotros querramos, como nosotros nos plazca. Ya no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia y por lo tanto yo puedo vivir entonces como yo quiera, como yo deseo. No han entendido el evangelio, no han entendido el mensaje bíblico. Pablo es contundente, mis queridos hermanos. Pablo no está dejando una puerta abierta para decir: sí, como estamos bajo la gracia, usted puede vivir como quiera, no se preocupe. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Pablo está empezando a abordar una pregunta sumamente práctica. ¿Cuál es ahora entonces la motivación y cómo entendemos nuestra obligación como cristianos en la vida diaria? Y esta pregunta creo yo que es importante, en la cual podemos reflexionar. ¿Cuál es ahora la motivación y cómo entendemos nuestra obligación como cristianos en la vida cristiana? Ahora que entendemos, es cierto, ya no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo entiendo yo mi obligación como cristiano en mi vida diaria?
Por ejemplo, ¿están los cristianos obligados a tener un tiempo de reflexión en los devocionales diarios? Y alguien podría decir, pero ¿para qué voy a hacer mi devocional, no? ¿Para qué voy a tener un tiempo de reflexión si al final estoy viviendo bajo la gracia? ¿Por qué los cristianos madrugan para orar regularmente, no? Y decir, no, si ahora estamos viviendo bajo la gracia. ¿Cuál es nuestra motivación interior para el dominio propio ahora que no estamos bajo la ley? Ni por consiguiente tenemos miedo de que Dios nos deseche por el fracaso moral. ¿Cuál es mi motivación? Y eso es importante, lo cual debemos de reflexionar. ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Cuál es mi motivación para tener una reflexión espiritual diaria, para poder tener mi devocional? Y estas preguntas, hermanos, tienen grandes implicaciones prácticas. Así como en el versículo 1, Pablo da una respuesta muy sencilla a esta pregunta. Y él dice de una manera contundente, de ninguna manera. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él responde, en ninguna manera. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ser salvo no significa que estás libre de vivir bajo la autoridad de un amo. Y esto hay que entenderlo, mis queridos hermanos. La pregunta en el versículo 16 que hace el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ser salvo no significa que estamos libres de vivir bajo la autoridad de un amo. Puede ser un esclavo del pecado o un siervo de Dios. Y algo creo yo que lo que debemos de reflexionar esta noche es ¿de quién queremos ser siervos? ¿De quién queremos ser esclavos? ¿Queremos ser siervos de Dios? ¿Queremos ser esclavos de Dios? ¿O queremos ser siervos o esclavos del pecado? Y es interesante, hermanos, porque no podemos servir a ambos. Y eso lo debemos de tener claro. No podemos servir al pecado y no podemos servir a Dios. No podemos decir, sí, es que soy esclavo del pecado, pero también soy esclavo de Dios. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién sirves? Este es el elemento esencial de la enseñanza de Pablo en los versículos 16 al 22. Solo hay dos señores. Toda la humanidad sirve o a uno o a otro. Y es interesante, hermanos, porque el pecado, dice, los que obedecen al pecado es para muerte. Pero la obediencia para justicia. Solo hay dos señores. Toda la humanidad sirve a uno o a otro. Como lo mencionaba en el versículo 16, esclavos del pecado o esclavos de la obediencia. El versículo 17 y 18, esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Y el versículo 20 al 22, esclavos del pecado o esclavos de Dios. ¿De quién queremos ser esclavos? ¿Quién va a ser nuestro Señor? Mis queridos hermanos, aquí necesitamos un poquito de lógica común, ¿no? Hoy la gente quiere ser libre. La gente habla a veces de la libertad. Es decir, ustedes pobres, ¿no? Son esclavos de sistemas religiosos. Ustedes son esclavos de un Dios, ¿no?
Ustedes están bajo el yugo de una religión, ustedes están bajo el yugo de un Dios y esto y el otro. En cambio yo, ¿no? Dicen las personas, yo soy libre porque yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no tengo ni un amo. Eso es totalmente falso. El engaño del enemigo, hermanos, en muchas personas es decir, no, es cierto, de vez en cuando me tomo algo, ¿no? Pero lo puedo dominar. Sí es cierto que de vez en cuando puedo hacer este pecado o el otro pecado, pero lo puedo dominar. Nadie es libre realmente. Todos tienen un amo. Pero ojalá que nosotros seamos siervos de Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo, obedientes a Dios, obedientes a Él. Pablo dice que nadie es libre. El versículo 16, en la pregunta él lo dice, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Para cuántos hermanos las cuestiones materiales es su amo? El dinero es su amo. Pero muchas personas se jactan de decir, no, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. Pero no se han dado cuenta que ellos son esclavos. Y por lo tanto, tienen un amo. Todo el mundo se está ofreciendo a alguien. Todo el mundo vive para algo. Nosotros nos ofrecemos como sacrificios en algún altar. Y se lo vuelvo a repetir. Todo el mundo se está ofreciendo a alguien. Todo el mundo vive para algo. Y muchos nos ofrecemos como sacrificios en algún altar. Todos estamos sirviendo a alguna causa. Algo que es un motivo principal o esencial, ¿no? Y ese algo se vuelve un señor y nosotros nos convertimos en sus esclavos. Ahora que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Porque claro, a veces cuando uno habla sobre este tema de esclavitud, uno piensa en el alcoholismo, en la drogadicción, en tantas cosas, ¿no? Que de repente son visibles. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que no se ven y que nos dominan? Y que nosotros somos sus siervos. Para muchos la esencia de la vida es trabajar, hacer dinero. Para eso no estoy en esta tierra. Y debemos de reflexionar y analizar, mis queridos hermanos. Rebecca Mengley escribe lo siguiente. Y él dice, cualquier cosa que nos controle es nuestro Señor. Cualquier cosa que nos controle es nuestro Señor. La persona que busca el poder es controlada por el poder. La persona que busca la aceptación es controlada por la aceptación. Nosotros no nos controlamos a nosotros mismos. El Señor de nuestras vidas nos controla. Por eso, hermanos, es imposible que alguien diga, no, yo verdaderamente soy libre. Yo a nadie le sirvo. Yo no tengo un amo. El apóstol Pablo lo deja muy claro. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de la justicia, como dice el versículo 16. Parafraseando, hermanos, esta cita que acabo de dar, en términos de nuestro texto, podemos decir que nos ofrecemos a lo que sea que buscamos como nuestro bien supremo en la vida, ya sea poder, aceptación u otra causa.
después nos volvemos esclavos de eso. Así que nadie tiene el control de su propia vida. Todos tienen un amo. Y nosotros, hermanos, debemos de pensar, de reflexionar, de hacer un alto en el camino y decir: ¿quién realmente es mi amo? ¿Quién realmente es mi Señor? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Somos controlados por eso o por lo que nos hemos ofrecido? Ya sea que nos consideremos religiosos o no, todos tienen un Dios y todos adoran algo. Aún, hermanos, aquellas personas que no se consideran religiosas, por supuesto que tienen un Dios, por supuesto que son adoradores. Muchos son adoradores de las cosas materiales, muchos son adoradores buscando el poder, muchos son adoradores del dinero. De hecho, Pablo dice que hay fundamentalmente solo dos clases de amo o categorías de esclavitud. El versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecido de corazón. ¿Son esclavos del pecado o de la justicia? Ser un esclavo del pecado, en efecto, la verdadera esclavitud, pues conduce a la muerte. Ser un esclavo de Dios conduce a la justicia, al amor, al gozo, a la paz, al dominio propio y a la bondad. Tenemos todo un año por delante, mis queridos hermanos. Y la pregunta es: ¿a quién le quiero ser fiel? ¿A quién le quiero servir? Ahora, no está mal, hermano y hermana, que usted se esfuerce en la vida, ¿no? Que usted trabaje de una manera fuerte. Hermano, el que no trabaja no come, ¿no? Es importante que se esfuerce. Tal vez alguien dice: no, yo quiero seguir estudiando, pastor, y gloria a Dios. Pero que todo eso solo sean medios para glorificar al Señor. Que estén a nuestro servicio y al servicio de Dios. Pero que no sean nuestros amos. Hay gente que vive para el trabajo, por el trabajo. Todo es el trabajo, ¿no? Y aún están enfermos, pero hay que trabajar. Es que el trabajo no espera a nadie, ¿no? No les importa. No importa su salud, no importa su esposa, no importan sus hijos. El trabajo es primero. Y uno se pregunta: bueno, ¿quién es el amo ahí? Espero que nosotros tomemos la decisión de decir: Señor, yo en este año quiero ser tu siervo y quiero ser obediente. Quiero ser obediente. Y con esto concluyo en esta noche. Así que el argumento principal de Pablo es este: cualquiera que se pregunte si un cristiano puede pecar es ignorante en cuanto a la naturaleza esclavizadora del pecado. Como vivimos bajo la gracia, entonces yo puedo vivir como quiera, no hay ningún problema. Equivocado, ¿no? De ninguna manera. Dicho, hermanos, de otra forma, un cristiano no tiene que obedecer los 10 mandamientos, y escuchen esto: un cristiano no tiene que obedecer los 10 mandamientos con el fin de ser salvo, porque a través de la ley nosotros no podemos ser salvos, pero sí tiene que obedecerlos con el fin de ser libre y también, por lo tanto, piadoso. Si no obedeces la ley de Dios, te vuelves esclavo del egoísmo y del pecado. Espero darme a entender a esto. Vuelvo a repetirlo: un cristiano no tiene que obedecer los mandamientos con el fin de ser salvo, pero sí tiene que obedecerlos con el fin de ser alguien libre. Si no obedeces la ley de Dios,
te vuelves esclavo entonces del egoísmo y del pecado. Y alguien puede decir, no, pues yo no tengo necesidad de obedecer la ley. Probablemente tu amo entonces sea el egoísmo, y probablemente también tu amo sea el pecado. Mis amados hermanos, que este año, que el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu, y que nosotros también tomemos la decisión y decir, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero ser tu siervo. Señor, yo quiero que seas mi prioridad en mi vida. Y quiero tener un corazón obediente. Quiero tener un corazón que esté agradecido contigo. Que siempre haya gratitud por lo que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia, lo que has hecho en la cruz del Calvario. Y amarte con todo mi corazón. No por un interés, sino amar al Señor por lo que Él es. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has abandonado. Y porque tu palabra, Señor, nos ilumina. Tu palabra nos dirige. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Debemos de entender, Señor, que nosotros no somos libres. Que si servimos a algo o a alguien, nos convertimos entonces, esta persona o esta cosa se convierte en nuestro amo. Pero el deseo de nuestro corazón, Señor, te pido que nos ayudes a ser obedientes a ti. Te lo ruego, Señor, que podamos ser obedientes a ti, a servirte con todo nuestro corazón. Señor, por supuesto que tenemos todas nuestras actividades de estudio, actividades de trabajo. Señor, hay tantas cosas que hacer, pero que esto solo sea un medio para glorificar tu santo nombre. Y ayúdanos a entender, Señor, que es cierto que ahora vivimos bajo la gracia, pero que siempre tengamos un corazón agradecido y un corazón que te ame, y a poder obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, en este nuevo año, Padre eterno, a ser obedientes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos hayan podido acompañar en esta noche. Les esperamos a nuestro servicio presencial el domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición poderles saludar y poderles ver. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y visite por favor nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Nos ayuda bastante dejándonos un like, dejando un comentario, suscribiéndose, activando la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. También compartiéndolos nos ayuda en gran manera. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde.